Por ejemplo, extensión del pago en cuotas de la luz, del gas, ¿no? Mirá qué buena noticia esa. Bueno, muchas de esas medidas ya están en marcha, ¿no? Sobre todo, mirá cómo se están reventando algunos globitos acá. Bueno, que diga Macri si es kirchnerista, ¿no? Podría decirse, porque el paquete de medidas que se viene es un paquete para reconquistar de alguna manera a la clase media y mucho tiene que ver con las políticas aplicadas por Cristina Fernández de Kirchner de subsidiar tasas. Año electoral, Juan. Un año electoral. Como dijo Mirta Legrand, aprovechen en el año electoral. Bueno, ¿cuál va a ser la economía? Mira, ahí tenés un changuito en las urnas, una casa y muchos billetes. ¿Por qué es esto? Fíjate, mirá lo que va a ser. ¿Cuál va a ser el paquete de medidas que tiene previsto el gobierno para volver a darle un poco de estímulo a la clase media? Preocupación número uno de los argentinos. Gustavo, ¿cuál es? La economía, la inflación. Vos la semana pasada comentabas los datos del INDEC, digamos, hay más concentración de los más ricos y más pobres, los pobres más pobres. Así es. O sea, Y la más golpeada es la clase media. Y la más golpeada es la clase media. Precios cuidados. El gobierno quiere ampliar la lista de precios cuidados. Hoy, como dijiste vos, está cerca de 500, la quiere llevar aproximadamente a 2000 precios cuidados. El punto acá, Gustavo, es el abastecimiento, ¿no? Es decir, podés tener una lista grande de precios cuidados, pero claro, si están en el supermercado es una cosa. Y si están en las listas solamente, es otra. Coco, recién lo decía Federico. Vos vas a las 11 de la mañana al supermercado y la leche que sale a 23 pesos de precios cuidados no está más. O si no te ponen el cartel. Bueno, por eso muchos dicen que tendría que haber un tope en eso, digamos, porque además muchos almacenes lo compran también. Hay precios cuidados para después venderlo más caro. Y es verdad, pensá que la leche de precios cuidados vale 25, la otra vale 50. Bueno, a ver. Créditos a jubilados, ¿no? Se van a usar fondos del ANSES para volver a fondear a los jubilados que están muy endeudados, que la plata no les alcanza para llegar a fin de mes. Hipotecarios a tasa subsidiada. Hoy los créditos hipotecarios tienen una tasa altísima. Gustavo, necesitas más o menos para comprar un departamento de un ambiente de $100.000, $150.000 pesos de ingresos. ¿Tasa subsidiada? Y se viene una catarata de inauguraciones, algo así como 750 obras entre en todo, capital y en todo el país, exactamente. Todo el país. Bueno, a ver, Cecilia, Celeste. ¿Buenas noticias, malas noticias o es lo mismo para el año electoral? Son medidas cosméticas, claramente. Lo hemos visto cuando anunciaron a principio de año todos los créditos nuevamente, que después quienes los sacaban terminaban endeudados con mayores tasas. Y lo cierto es que no resuelven nada, porque acá lo que hay que discutir es de verdad un plan que sirva justamente para garantizar los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Entonces es eliminar el IVA de toda la canasta de alimentos, es ley de abastecimiento, es avanzar justamente en un control real para que no sigan especulando con la vida, los alimentos de cada una de las personas. Entonces eso el gobierno no lo va a hacer, no lo va a garantizar, son medidas justamente para las elecciones. Entonces lo que hay que discutir es un plan alternativo. Entonces si queremos justamente que esto suceda, hay que primero terminar con lo que está haciendo este gobierno, que es seguir atado a la receta del Fondo Monetario Internacional, que lo que intenta hacer y va a seguir haciendo es ajustando a lo público, haciendo que paguemos cada vez más y más los que menos tenemos. Hoy Guillermo Moreno justamente dijo que este gobierno nos iba a dejar al menos con riesgo de vida, ironizó, ¿no? Por supuesto, pero es lo que él considera. ¿Vos qué crees al respecto? Sí, el 2020 va a ser el año crucial. Va a ser un año donde, sea quien sea el que gobierna, se va a tener que renegociar la deuda, porque vamos a entrar en default sin que se quiera, digamos. Nosotros somos los únicos que estamos planteando una medida alternativa y real, que es romper con el Fondo Monetario Internacional y dejar de pagar la deuda externa, pero reorganizar el país, justamente la economía de manera completa, para que ese destino de esos dineros esté garantizado para salud, para educación, porque todo el resto que se plantea como oposición, lo que plantea es la renegociación. Y la renegociación ya sabemos en lo que termina, que es justamente el más ajuste y llevar adelante las mismas políticas en distinto tiempo, si se quiere, pero es la misma política. Entonces lo que tenemos que hacer es un plan alternativo y que se corte justamente con esto. Y Taí, ¿cuál es la receta? Vos sos un hombre que conoce de economía. La izquierda dice que hay que dejar de pagar la deuda, que hay que nacionalizar los servicios públicos. ¿Vos qué opinás al respecto o cómo se sale? Creo que hay dos planos distintos. Uno es la situación de emergencia. La Argentina necesita un plan de emergencia para estabilizar la economía y salir de la situación en la cual entramos, que es en un cuadro social muy grave, con una inflación
que duplica a la que recibió el macrismo, y esto es muy importante porque Macri recibió un país, por ejemplo, con una inflación de alrededor del 25%. Es una inflación alta, es una inflación alta hoy en el mundo. Pero no es que no pudo bajarla, sino que hoy la inflación es el doble, es decir, que el macrismo aumentó, duplicó la inflación. Recibió un país con déficit fiscal, con un Estado gastando más de lo que recauda. Prometió bajar el déficit fiscal. El déficit fiscal hoy es más alto que el que había con el gobierno anterior, porque si bien sacaron los subsidios, con la deuda externa que tomaron, hoy pagamos en intereses más de lo que antes. Pero el déficit es menor, en términos de PBI, es menor que el que tenías antes. Antes tenías 9 puntos de déficit. No, bueno, ese número de 9%, ni siquiera el macrismo llega a decir. El macrismo dijo 7. Pero dibujando el número dijo 7. Los números de 2015 no eran reales tampoco. Pero el déficit primario bajó. Pero cuando vos le sumás lo que pagás de intereses, el déficit total aumentó por el proceso de endeudamiento más intenso de la historia argentina y de la historia del Fondo Monetario Internacional. Entonces, tenés un país hipotecado, una inflación por el cielo, tasa de interés por las nubes. Bueno, necesitas un plan de emergencia para salir de esa situación. Y de ahí, Lavagna le puso plazo para, digamos, estabilizar la crisis, es decir, para ir a terapia intermedia. 18 meses al estado de hoy. ¿Qué pensás al respecto? ¿Cómo es? ¿18 meses? 18 meses a la crisis de hoy para estabilizar al paciente y pasar de terapia intensiva a una terapia intermedia rigurosa. No sé cuál es el plazo exacto, si demora 18 meses, 12 meses. Lo que sí es que hace falta un plan de estabilización que no se puede lograr con esta política porque el dólar está incontrolable. Bueno, porque el gobierno desreguló absolutamente el mercado cambiario, desreguló absolutamente el mercado financiero. Hoy pueden entrar capitales a la Argentina e irse al día siguiente sin ningún tipo de control. Los exportadores pueden liquidar los dólares cuando quieren. Bueno, si no se establecen algunas regulaciones sobre eso, obviamente el dólar no se va a poder controlar. Entonces, ahí hace falta un plan de estabilización. Pero también, obviamente, hay que tomar medidas de fondo. Y ahí es donde yo creo que hay que tener un programa que tenga como destinatario principal, como principal beneficiario, sobre todo los sectores más humildes. Nosotros, en el Frente Patria Grande, tenemos un programa, tomamos el programa de los movimientos sociales, ¿no? Esa consigna de tierra, techo y trabajo, que es un programa que sirve a la reactivación económica, pero pone el foco en los sectores más necesitados, que es muy simple. Consiste en urbanizar, integrar los 4.500 barrios populares que hay en la Argentina, villas, asentamientos, donde viven los sectores más humildes, que consiste en crear por lo menos 1 millón de puestos de trabajo comunitario y que consiste en fortalecer la agricultura familiar para, por un lado, garantizar los ingresos del sector y, por otro lado, poder generar alimento barato para la gente. Ese programa se puede llevar adelante, obviamente hace falta que el Estado se ponga a la cabeza de eso. Pero hoy tenés un marco, tenés un acuerdo con el fondo, no te permite gastar más, no podés gastar un peso más. Es que el acuerdo con el fondo es inviable. ¿Y qué haces con eso? A ver, vamos a decir la verdad. Prestaron, a ver, hasta hoy al gobierno de Macri le prestaron desde junio de 2018 40.000 millones de dólares. Una locura. Bueno, ¿y cómo haces? Vos tenés firmado un compromiso. Hay que decir que esos 40.000 millones de dólares, la gran mayoría, no es que lo tenemos guardados en el Banco Central, ya se fueron de la economía argentina. En fuga de capitales, en financiamiento del déficit de cuenta corriente. Bien, pero firmaste un contrato que dice tenés que hacer esto y esto. Indudablemente, y yo creo que hasta ¿qué haces? Lo reconoce, incluso si gana Macri, está obligado a sentarse a negociar con el Fondo Monetario. Sí, van a renegociar incluso. Es inviable el acuerdo hoy hay un informe de los mercados que dice que Axel Kicillof le dijo al Fondo Monetario que también iban a renegociar y que iban a cumplir con el acuerdo. Que iban a cumplir el acuerdo. No, que se iba a pagar, no cumplir con el acuerdo. Bueno, pero ¿cuál es el acuerdo del fondo? ¿Cuál es el acuerdo del fondo? Es, para pagar la deuda externa tenés que hacer ajustes, las recetas históricas del fondo. Sí. Ajuste fiscal, privatización del sistema previsional, que es lo que se viene. Es decir, pero escuchame, hasta Kicillof le dijo que van a pagar. Pero no hay ninguno con el que se reunió que dijo que no. Pero nunca nadie no le pagó al Fondo Monetario. Eso no existe, no existe el default con el fondo. El tema es si vas a aceptar los condicionamientos que te pone el fondo o si vas a tener un gobierno que va a decir no, la política económica la decide la Argentina. Nosotros tenemos hoy una economía en donde
no tenemos soberanía para decir cuál es la política económica. En 2002 no se le pagó a nadie, al fondo tampoco. No. La Argentina solamente defolteó con los acreedores privados. Defolteó con todos y después fue al fondo y le puso toda la guita junta. Exacto. Error pagarle todo al fondo, ¿no? Ahora, porque era la Itaí, deuda más bueno, barata y se la pagaste toda junta. Bueno, Y puede ahí ser. justamente volviendo a lo que vos hablabas, estos proyectos que tienen ustedes para los sectores más humildes, hay muchos economistas que creen al menos que esta política de precios cuidados o controlar los precios a largo plazo puede perjudicar a la economía. ¿Qué opinas al respecto? A ver, yo creo que el justo precios cuidados es el único programa que venía del gobierno anterior que el macrismo más o menos mantuvo. Obviamente Sí. ahora lo quiere revitalizar porque en realidad lo achicó muchísimo, ¿no? Entiendo que es porque efectivamente algún valor tenía. Nosotros hoy presentamos un proyecto de ley que se llama Ley de Góndolas, que dice, sencillamente, que no puede ser que una sola firma, una sola empresa, tenga el monopolio de un producto. Cualquiera sea, leche, aceite, harina o el producto que se te ocurra. Que tiene que haber un máximo, nosotros en el proyecto de ley ponemos 30%, que después el resto de la góndola tiene que estar complementada con otras empresas y además planteamos nosotros, y ese es el diferencial del Frente Patria Grande, un piso de 5% con aspiración de llegar al 10% de la góndola de productos de la economía popular o de la agricultura familiar, es Pero decir, de mira, cooperativas. hoy temprano estuvo Pipi Colombo y dijo... Los productores de la economía popular no le pueden vender a los supermercados el volumen que el supermercado necesita. Lo dijo ella. Bueno, no sé, No le alcanza, no dijo. sé qué conocimiento tiene Pipi Colombo Sí, de la tiene, economía tiene. popular. No sé, tendrá. Dijo que el volumen que maneja el supermercado es demasiado para... Eso dijo ella. Hoy no tiene ningún lugar en la góndola, ¿sí? Ahora, Para el tema, agregar, no tiene Federico, ningún lugar en la góndola. Para responder, yo creo que una ley de góndolas a los únicos que perjudican es a los monopolios y a las grandes empresas o marcas. Pero eso hoy voy, Federico, A es un los tema de sectores larga populares data. nos benefician porque tenemos la posibilidad de elegir dentro de la diversidad y la variedad de productos que hay, y los productos, yo te puedo asegurar, de las economías regionales, los productos cooperativos y demás tienen la capacidad de producir. El tema es que no hay una política clara para potenciar esa producción, ¿entiendes? ¿Cómo haces con un supermercado que en vez de pagarte a los 60 días te paga cuando quiere, después de 90 días? ¿Cómo haces vos como pequeña pyme o pequeña empresa o cooperativa para sustentar eso? ¿Cómo haces cuando no tenés un Estado que plantea el financiamiento o los microcréditos o lo que sea para los pequeños productores para poder producir y llegar a ese Federico, 5 o un 10%? nunca hubo una política antimonopólica de verdad, a eso me refiero también. Pero eso a lo largo de la administración anterior también, y tampoco ahora, digamos. La verdad que nunca se solucionó eso. La política de Moreno era pactar justamente con las grandes. Hubo un relato, una épica antimonopólica, pero quedó ahí. Pero la verdad es que nunca no hay nunca se muchas avanzó. alternativas tampoco, ¿no? Digo, ganan siempre los clubes grandes en el mercado liberado y mucho más ahora. Lo de Moreno parece no recomendable, pero digo, no hay economistas que planteen alguna solución, sobre todo si hablamos de precios cuidados, en una economía donde están apareciendo segundas, terceras y cuartas marcas en la góndola. Mirá, y hoy veíamos en Mendoza gente que va a comprar la leche directamente al tambo. Va Claro. con los bidones de agua, va y la carga ahí Si en está el más de tambo. Digamos, 50 es un reflejo de lo que está Sí, de y lo que estamos viviendo, ¿no? riesgo sanitario, porque hay que recordar que no es leche pasteurizada. Cuando Sí, vos sí, compras en se el tambo. hierve, digamos. De Exacto. chicos nos daban nuestras Pero madres está esas, claro, pero no digo, está vos hoy tenés un pasteurizada. desabastecimiento de la leche, que es uno de los alimentos principales que tienen que comer nuestros niños. Vas al supermercado, no hay. Si hay, te dejan Bueno, ahora a comprar partir de uno. mayo se Si te dejan estabiliza, comprar uno, ¿eh? sale más de 50 pesos. Es un litro tema de también leche, estacional, y es una el tema de la locura. leche. Ahora en mayo dicen que se va... Vamos a ver, vamos a ver. Se va. sí. Celeste, quería preguntarte también, hay, saliendo un poco de la economía, metiéndonos más en política, desde la izquierda, ¿se van a agrupar o no finalmente para este año electoral? Sé que hay ciertas conversaciones, negociaciones, digamos, la izquierda fragmentada, por más ideas que haya, siempre terminan perdiendo, ¿no? En años electorales. Sí, bueno, desde el MST vamos a seguir insistiendo, como vos decís, hubo reuniones. Vos sos y precandidata a vamos a seguir. presidente ya. Exactamente, de hecho la precandidatura hubo puesta y sigue estando puesta al servicio de la renovación y de la unidad de toda la izquierda. Venimos de un fin de semana donde se muestra justamente la potencialidad que podría tener la izquierda si va unida. Por ejemplo, la elección el día de ayer en Río Negro podría haber terminado siendo la tercer fuerza, ganándole a Cambiemos y teniendo la posibilidad de tener una legisladora o un legislador dentro de la legislatura rionegrina. Entonces, desde el MST vamos a seguir insistiendo, porque recién en el debate de el proyecto alternativo, cuántos proyectos hay, lo cierto para nosotras es que hay dos proyectos que se pueden